Ok, una vez que hubo esa dichosa disrupción, es decir, ese cambio de circunstancias que nos mueve el piso y nos orienta, estimula, motiva a emprender, a innovar, a mejorar nuestro negocio en general y lograr quizás adaptarnos inclusive a una adversidad inesperada, es en general lo que muchos llaman idea emprendedora y que yo prefiero que planteemos como una oportunidad de resolver un problema a quien lo requiere y está dispuesto a pagar por él. Ya he explicado varias veces y seguiré insistiendo que esta es la clave efectiva para lograr resumir, resolver y erradicar una cantidad de problemas y ahorrar dinero y tiempo en cuanto a lo que es partir de una idea cualquiera, en lugar de partir desde un problema a resolverle a alguien que está dispuesto a pagar por él y que ahora no tiene su solución. Esa oportunidad de negocios, esa oportunidad de emprendimiento, esa oportunidad de innovación, metodológicamente tiene varios mecanismos de aproximarla, de lograr caracterizarla a efectos de convertirla en un proyecto viable, mínimo viable. Dentro de las múltiples herramientas que iremos desarrollando, vamos a mostrar una en este instante que tiene muchísimos años y que simplemente hemos adoptado. He trabajado a profundidad y he probado muchas veces, desde el punto de vista de la ingeniería, como efectiva en estos casos para negocios también. Se llama el análisis causa-raíz, tradicionalmente, espina de pescado, como Ichikawa lo propuso en su momento, y que viene realmente desde el punto de vista de sus orígenes, desde el Egipto, desde lo que empezó a ser la práctica de la medicina en el antiguo Egipto. El tema del hallazgo famoso de aquella vez de abrir un primer cuerpo humano una vez que murió, a pesar de todo el tema religioso que lo impedía en su momento, fue lo que permitió ir a la raíz de por qué una persona fallecía en términos de diferentes circunstancias, detallando efectivamente si era el corazón o los pulmones o el cerebro o simplemente no poder resistir por falta de comida o algún tipo de plaga que te afectaba, permitió ir detallando y justificando cada paso, cada investigación que daban en aquel momento los alquímicos o los alquimistas que buscaban componer alguna solución para ese raíz, esa causa específica, ese punto donde realmente partía el problema. ¿Qué tal si aplicamos efectivamente esto a los negocios? ¿Es factible? Por supuesto que sí. Nuestro buyer persona, nuestro personaje, tienen una medida alta, baja, un punto donde un problema, una carencia, una situación está impidiendo que él logre, que él obtenga satisfacción de lo que consume. Eso es un evento no deseado. Nosotros mismos como emprendedores e innovadores vamos a tener momentos donde vamos a visualizar esas dichosas disrupciones, esos cambios drásticos del entorno, del contexto, que nos cambian en la forma como adquirimos los productos, los compramos para integrarlos y venderlos, o cómo inclusive podemos contratar personas, adquirir divisas, etc. Esos son esos elementos que nos cambian continuamente y nos motivan a revisar o inclusive nos dan oportunidades nuevas de emprender o reemprender lo que ya tenemos, innovando, etc. Una vez que tenemos claro esto, ese evento que ocurre, esa situación inesperada, la tipificamos afectando específicamente a ese buyer persona en una medida suficiente para que justifique que ahí busquemos la raíz específica en los diferentes bloques que conforman nuestro modelo de negocio y logremos ir detallando, discriminando, subcategorizando y poniéndole pesos ponderados a lo que puede explicar y puede ser determinante en crear ese efecto no deseado, ese evento no deseado, que vamos a erradicar justamente entendiendo a partir de allí, de mayor a menor, qué es lo más grave, lo más importante, atacar continuamente hasta ser resuelto para luego pasar al otro punto, que sigue en importancia, en peso ponderado, en impacto económico dentro de lo que está explicando qué es lo que nos ocurrió y qué es lo que impide que nosotros logremos, ya sea como emprendedores o este cliente que tenemos como consumidor de nuestro modelo de negocio, satisfacer esa necesidad pendiente, esa escasez de ese algo que no se tiene y que se plantea en términos de carencia, de problema, de dolencia, de pain, como lo dicen en Estados Unidos. Básicamente estos desgloses sistemáticamente desarrollados tipifican variables y tipifican oportunidades donde tenemos efectivamente un punto de arranque clave, mejor que cualquier idea abstracta, mejor que cualquier plan de negocio de algo que no existe todavía y que no podemos planificar, porque vamos a ir efectivamente
en función de este cliente que nos va diciendo qué es lo que le afecta dentro de lo que le ofrecemos para satisfacer sus problemáticas, o también nos va a dar luces a nosotros mismos de cómo nuestro propio modelo de negocio está fallando en qué punto y cómo vamos a optimizar en ese punto, dentro de nuestros recursos, lo que en cada una de las fases de creación de valor o entrega de valor vamos a requerir dentro de nuestro modelo de negocio. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Probemos efectivamente y hagamos los ejercicios que nos hemos trazado para que practiquemos con esta herramienta cómo desglosar tanto de nuestros clientes potenciales como de nosotros mismos como emprendedores o innovadores. Inclusive, veamos la perspectiva del aliado, del suplidor de materia prima, inclusive del gobierno regulador, cómo él mira y cuál es el evento deseado que él no quiere. Y quizás imagínense ustedes tener varios causas raíces en consideración delante y antes de nuestro modelo de negocio como parte de detectar y hurgar a fondo cuál puede ser nuestra propuesta de valor y nuestro mínimo producto mínimo viable. ¿Les parece una solución? Pongámoslo en práctica, vamos a los ejercicios y conversemos luego de ello cómo es que lo vamos a utilizar ahora en positivo para desarrollar nuestros mínimos productos viables, propuesta de valor y variar efectivamente en qué grado estos dichosos tacómetros nos van a ir permitiendo decidir dónde invertir más y obtener mayor beneficio.